La idea de que el hombre no puede lograr la coherencia y alcanzar la realidad bajo las condiciones modernas han ocupado las mentes de muchos artistas y escritores de todas partes del mundo. Y a pesar de ser un tema que ha tomado muchas dimensiones y formas diferentes, permanecen esencialmente las mismas. En la obra del artista divino, según dijera Schiller, el valor único de cada parte es respetado y la mirada sustentadora con la cual él honra cada chispa de energía en aún las criaturas más ínfimas manifiestan su gloria no menos que la de la armonía de la totalidad sin medidas. Algunas personas dicen que mi obra es crítica. Yo realmente no puedo calificar mi propia obra, o sea, porque yo simplemente trabajo y siento una necesidad de expresarme, ¿verdad? Indudablemente si mis motivaciones internas, es decir, lo que yo siento por el mundo, por la sociedad en que me ha tocado vivir, vamos a decir, la experiencia de muchas personas allegadas a mí, de lo que el mundo, como el mundo se les manifiesta, pues quizás eso esté enraizado en mi trabajo. Yo intento hacer muchas personas me dicen, bueno, tú repites siempre la misma figura, los mismos elementos. Y yo digo que sí, porque es como una especie de leitmotiv, en donde yo lo que quiero es ir enriqueciendo ciertas imágenes a través de mi trabajo, ir elaborando una especie de figuras en donde a través del tiempo, pues estas figuras empiecen a tener, vamos a decir que vida propia. Para mí lo esencial en mi trabajo, para mí lo esencial es buscar, aunque sea dentro de lo mostrenco, dentro de lo que es macabro, buscar la belleza. Yo realmente no puedo cuestionarla, no puedo decir, bueno, esto es esto, porque el lenguaje visual, como todas las expresiones artísticas, es algo que nace del inconsciente. Probablemente del inconsciente colectivo del que hablaba Carl Jung, pero yo, en mi caso personal, yo no intento conscientemente cuestionar. Indudablemente las cosas del mundo me afectan como individuo y quizás eso se manifieste de una forma externa. Las influencias, bueno, hay muchas influencias, pero fundamentalmente quien ve mi trabajo se da cuenta que yo tengo una vinculación con los artistas vamos a decir, del gótico tardío o el renacimiento en alemán. Por ejemplo, Durero a mí me ha dado mucho al yo poder ver sus trabajos en reproducciones y también verlos en vivo, como me fue dado hacerlo cuando estuve viviendo en Europa. Y eso para mí ha sido siempre un acicate para yo tratar de perfeccionar mi técnica. Bueno, yo comencé formalmente en el año 1970 en el Salón Mendoza, allá en Caracas, Venezuela. Era una escuela elemental de pintura, o sea, un taller en donde los niños pues no solamente aprendíamos los rudimentos del arte, las artes plásticas, sino también cómo hacer esculturas, cómo hacer títeres y demás. Y eso fue, o sea, un acicate para mi vocación plástica, que viene, o sea, esta vocación viene alimentada
por mis padres, sobre todo mi mamá, que siempre ha sido la que ha tenido una, vamos a decir, sensibilidad artística, aunque claro, también papá tenía esa sensibilidad, pero sobre todo por mi mamá. Y después, al llegar aquí en el año 1973, pues mis padres me inscriben en la escuela Leonardo da Vinci, la cual es una escuela que era dirigida por el maestro Elías Delgado, y de ahí estuve varios años, hasta el año 1977, en que yo comencé en la escuela Cándido Vidó, dirigida por el maestro Cándido Vidó, y ahí tuve como maestros a Ángel H., a Elsa Núñez, al mismo Vidó y al maestro Guillo Pérez. Más o menos son mis comienzos. Después, en los años 80, yo empiezo estudiando pues arquitectura, y conjuntamente con la arquitectura yo tomaba algunas materias de artes visuales que daban en la universidad con el profesor Amable Sterling, y con algunos otros profesores que de una manera u otra me sirvieron también para cimentar mi formación. En el año 1984 yo tomo un curso de verano de dibujo y pintura. El de pintura fue tomado con el gran artista de la plástica internacional llamado Pérez Celis. Y después de ahí, pues uno ha ido tomando ciertos cursos, ciertos talleres, y también con el trabajo constante, es decir, con el estudio individual que uno hace. Y pues fundamentalmente esa ha sido mi formación como artista, o sea, a nivel académico. En los productos hechos por las manos, la magia de los dedos vivos del hombre encuentran su expresión y su zumbido, los cuales están en armonía con la música de la vida, pero el tejido industrializado está despiadadamente muerto y es exacto y monótono en su producción. Preguntan siempre por el dibujo. Yo siempre he creído que el dibujo es el fundamento de las artes plásticas. Sin un conocimiento preciso de lo que es la composición, de lo que es la línea, el dominio de expresivo, o sea, de lo que es el diseño en las artes visuales, pues es muy difícil poder desarrollarse. El dibujo es lo mismo que en la música, el contrapunto y la armonía, lo mismo que es para la literatura, por ejemplo, el conocimiento de la sintaxis y de la gramática, y para el artista dramático, es decir, para el actor, el conocimiento del movimiento escénico, la literatura, en fin. El dibujo es el fundamento de todo, y por esa razón yo en un principio cultivé más que nada el dibujo. Aquí hay muchos grandes dibujantes en la República Dominicana, pero lamentablemente en nuestro país vamos a decir, se ha soslayado un poco eso, puesto que mucha gente entiende equivocadamente que por ser el dibujo hecho sobre un soporte de papel no tiene el mismo valor que una pintura que se hace usualmente sobre tela. Pero el dibujo, como lenguaje visual, tiene su propio código, tiene su propia riqueza, y de hecho la historia del arte está, vamos a decir, plena, es pletórica de grandes artistas que han descollado en el dibujo, empezando por los grandes maestros del Renacimiento, como es el caso de Andrea Mantegna, Leonardo da Vinci, o en el norte de Europa como Durero, y siguiendo con los grandes dibujantes del siglo XX, como es el caso de Picasso, Matisse, etcétera, etcétera. Yo particularmente, siempre ese ha sido mi lenguaje, siempre me ha gustado. Claro, ahora estoy abriéndome a nuevos lenguajes, como es la pintura, para mí, la escultura, pero indudablemente la base fundamental de mi formación es el dibujo. Yo, de hecho, obtuve en el año 90, en la 17ª Bienal de Artes Visuales aquí, yo obtuve un premio importante, y eso en cierta manera cimentó mi creencia en que el dibujo se debe cultivar porque es una base esencial de las artes plásticas.
Asimismo, para Vladimir Velázquez, en su visión pesadilla, la carencia de vida y la ingeniosa ingeniería que deforman al hombre se ha convertido en una ingeniería futurística, totalmente devoradora de la fuerza demoníaca, cuyo resultado es una perturbante alegoría de una civilización que se impone más allá de los límites recortados de su universo físico original y mental. Esta es la marcha del progreso humano, percibida más como una perturbancia terriblemente cósmica y psíquica que como una verdad sanadora del mundo. No existe una progresión desde lo barbárico hacia lo civilizado, desde la ignorancia hasta el conocimiento, y ningún vínculo de mejora que vincule a la historia del hombre, que compense la violencia y el sufrimiento. El proceso histórico no es uno de mejoría progresiva. La naturaleza y la historia no marchan ciegamente hacia la plena satisfacción de la moralidad o del destino del hombre. Es una perspectiva que va desde lo escéptico y satíricamente amargo hasta la protesta y rechazo totales, ya que toma en cuenta la devastación y dislocamiento humano y medioambiental, los sueños muertos y los ideales destrozados. Se habla mucho de crisis en el arte actual, y sin duda la hay, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo. Pero lo lamentable es que en nuestro país no existe, como en otras latitudes, lo que son las críticas opuestas. Indudablemente se aupan muchos movimientos y artistas que, entre comillas, que no poseen las suficientes cualidades y simplemente están dentro de lo que son los circuitos galerísticos internacionales, que lo que buscan fundamentalmente es hacer dinero. Como nosotros no tenemos una crítica que se oponga a esas críticas que aupan esos movimientos, en nuestro país se han ido anidando una serie de falsos valores, tanto, valga la redundancia, dentro de la crítica como dentro de los artistas. Y en los concursos nacionales, los concursos más importantes, como la Bienal Nacional, como las bienales de empresas muy importantes que yo no voy a mencionar ahora mismo, se están tergiversando lo que es el trabajo serio, lo que es el trabajo con rigor, el trabajo con disciplina de nuestros artistas. Y las jóvenes generaciones tienen una confusión, con sus excepciones, de lo que debe ser realmente el norte a seguir en el arte. El arte es trabajo, trabajo y más trabajo. El principal acicate para mí en cuanto a la participación en exposiciones fue precisamente ese colectivo que se llamó Generación del 80, que aglutinaba a muchos de los mejores artistas de esa generación. De aquellos años éramos aproximadamente unos 40 artistas en las diferentes disciplinas de la plástica. Por un lado estaban pintores, dibujantes y escultores, además de grabadistas. Muchos de ellos pues hoy descuellan como grandes cultores, ¿verdad?, de estas disciplinas. Y de esa forma pues yo empecé a iniciarme dentro del marco, vamos a decir, ya de las exposiciones. Y pues eso me abrió ciertas puertas, a la vez que eso también me permitía yo tener contacto con otros artistas ya renombrados que me iban dando ciertos, vamos a decir, ciertos parámetros, ciertos consejos que uno pues en la medida del desarrollo del mismo ejercicio de la plástica, pues uno empezó a trabajar en ello. A raíz de eso pues también vino mi primera exposición individual en el año 1988, cosa que me abrió, vamos a decir, otras puertas importantes. Me sirvió para conocer también a ciertos coleccionistas que adquirieron mi obra y por otra parte también afianzar más la vocación, puesto que después de esa
de esa individual pues vinieron mis estudios acerca del arte clásico, la técnica clásica, lo que me ha llevado pues a enriquecer más mi vocabulario plástico. Sí, yo soy un artista más que nada valorista, veo más el asunto de los volúmenes, las formas, el diseño en general, más que el color. Con eso no quiero decir que yo me descuide en el color, sino que realmente, como ha pasado con otros artistas en el pasado, el mismo Durero, que siempre hago referencia, era un artista más valorista que colorista, o el caso de Dalí, y el caso de otros muchos. Pues ahora mismo en esta etapa lo que yo intento es plasmar más la forma que el color, aunque el color ya empieza a entrar dentro de lo que es mi lenguaje plástico. Así que un proceso de anormalidad y de lo absurdo se le da una forma artística convincente y una expresión en una visión minuciosamente elaborada y cruel. La idea de una odisea heroica o de una aventura en pos de la ciudad en el cielo queda socavada. Desde luego, el artista retrata una aventura en pos de la desesperación demoníaca para satisfacer un hombre insaciable, para dominar y poseer, la cual por su forma de ser nunca puede ser satisfecho. En vez de ello, se pone más monstruoso y deformado. Atrapado al estilo de Tantalus, en un proceso de violencia y desesperación, nos quedamos vagando en sueños demoníacos y en tierras áridas, en una especie de desesperación cósmica, una periferia, algo más allá de la ciudadela, donde no quedan colgados en el naufragio rastros del ser humano. La anormalidad del encerramiento claustrofóbico se convierte al mismo tiempo en tentacular e intangible, al momento que llega a lo más recóndito de la mente y del alma. Los detalles del laberinto del artista, los cuales fascinan y repelan, nos llevan más y más hacia esta fiebre sueño de una desolación moral y física, lo cual revela una mente dividida contra sí, al tiempo que todos los sentidos de coherencia interior y exterior se destrozan ante nuestros ojos, cual espejo de cristal en miles de fragmentos. Bueno, indudablemente a mí me gustan también otras disciplinas. No soy cultor porque no es mi lenguaje es la plástica. Por ejemplo, me encanta mucho el cine. Yo creo que dentro de las artes es el que aglutina, o sea, todos los lenguajes. El lenguaje visual, el lenguaje del sonido, de la música, de la actuación. Es decir, es un lenguaje que a mí me encanta. Y en un principio, en una época, a mí me hubiese gustado ser director de cine, pero eso son otras cosas. La ópera, yo soy un amante del bel canto, colecciono discos de grandes artistas y tengo muchas óperas, y eso también me ayuda a mi inspiración, a mi trabajo. Yo creo que todo tipo de manifestación artística, el artista en sentido general, llámese músico, llámese actor, llámese pintor, cineasta o lo que sea, debe tener siempre algo con que vincularse para enriquecer su propio lenguaje. Yo he participado en diversos eventos internacionales, uno de ellos fue en el año 1991, la Cuarta Bienal de La Habana, y participamos un grupo de artistas dominicanos, éramos casi, vamos a decir, una decena de artistas. Yo participé con un dibujo en gran formato, que hoy está en propiedad del cardenal metropolitano. Y ese trabajo me tomó cerca de 6 meses, es un trabajo que habla acerca de la conquista y la colonización del Nuevo Mundo.
es un trabajo en donde yo creo haber puesto, sintetizado, o sea, vamos a decir, mis recursos, los recursos expresivos en el dibujo, puesto que yo creo que en la línea se puede representar prácticamente todo lo que uno pueda imaginar. Para el artista, la anormalidad y la absurdez vienen engendradas dentro de la estructura y patrones de una civilización, la cual, en vez de representar a un poder vitalizante, transfigurable y liberador, pervierte y fragmenta al alma humana, creando condiciones en las cuales el hombre es incapaz de alcanzar su libertad y destino, la total armonía de su ser. El orden y civilizaciones difuntos, cual fachadas neoclásicas y científicas de la racionalidad, cubren con un manto el vacío en el cual vive el hombre en una vida artificial, separada de aquellas armonías trascendentales y alejado de las fuentes espontáneas e instintivas de su personalidad. Toda la actividad y las fuerzas se convierten en la locura de la desesperanza, es la búsqueda por lo inalcanzable, lo cual una vez que se alcanza, se destruye y aniquila. No podremos encontrar la universalidad destinada a unificar a los seres humanos en una civilización tal. El crecimiento del organismo humano o la renovación de la sociedad humana no es posible si es de basarse en ello. El espíritu humano pierde su salud y se atomiza, creando una locura inhumana de egoísmo y de lujuria carnívora por los bienes materiales y por el deseo de poseer a otros. Los fuertes poseen a los débiles y cada quien por su cuenta, en un universo dirigido por leyes ciegas e impersonales, por accidentes y por lo irracional. El vínculo eterno se rompe, la idea de lo bello y de lo sublime se oscurece, los conceptos del bien y del mal se distorsionan y retuercen. El hombre se convierte en una masa salvaje, humillada y desorientada. No es más que esclavo de sus insaciables deseos, o la materia prima para el uso y posesión de otros. No se puede hablar de moralidad ni de justicia. El impulso religioso se convierte en no más que en un impulso sexual y en las ganas de adquirir poder, de poseer al hombre tanto moralmente como materialmente, la misma idea que provino de la mente del demonio cuando tentó a Cristo en el desierto. En cuanto a la escultura, realmente los artistas que trabajamos en dos dimensiones, los pintores, dibujantes y los grabadistas, siempre uno tiene la tentación de burlar esa limitación que representa ese espacio de dos dimensiones, el espacio plano, y de uno empezar a trabajar en los volúmenes. A mí siempre me ha gustado la escultura, y de pequeño yo hacía siempre figuras en arcilla o en masilla también, y es algo que surge de muy adentro de mí. También yo he trabajado escenografía junto con mi esposa, hemos hecho dos escenografías que han tenido mucho éxito, de dos ballets que ha sido montado por mi hermana Ninosca Velázquez, y eso nos ha llenado a mí particularmente de muchas satisfacciones, porque la plástica es un lenguaje muy amplio que se puede manifestar en cualquier tipo de rama del arte. Con respecto a la polémica del arte caribeño, si hay un arte caribeño o qué sé yo, regional o lo que sea, a mí me parece que eso es una polémica que no tiene salida, no tiene fruto, porque yo siempre he pensado que el arte no debe ser provincialista, no debe ser localista, el arte es universal. Si uno es artista del Caribe, uno claro reflejará esa realidad del Caribe hacia otros lares. Pero eso no es un asunto que se debe imponer, eso más bien es algo que ha sido empujado por la misma crítica. La crítica que busca una forma, ¿verdad?, de ganar puntos, de hacer cosas para tener cierto poder, ¿verdad? Pero el arte nunca debe ser
de tal región o tal región. Borges, por ejemplo, cuando escribe acerca de los vikingos o escribe acerca de la literatura británica, etcétera, él está haciendo literatura latinoamericana, aunque hable de otras cosas. Es decir, el circunscribir las ideas por territorialidad, por etnocentrismo o lo que sea, es un disparate. El arte es universal.